Vamos a otro tema que hemos estado siguiendo en estos últimos días. El Ministerio de Obras Públicas informó que el tramo de la autopista Vespucio Oriente afectado por filtraciones de agua se va a mantener cerrado hasta que se realicen los estudios y reparaciones necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios. Queremos profundizar en esta situación y en esta falla. Estamos para esto junto a Ariel López, ingeniero en transporte y urbanista. Muchísimas gracias, Ariel, por estar con nosotros y buenos días, bienvenido. Hola, Carla, gracias por la invitación. A ver, Ariel, lo primero que te quiero preguntar es el diagnóstico. En el fondo, si a ti te queda claro como experto, ¿qué pasa en este punto de Américo Vespucio Oriente? Al principio se había dicho que los usuarios veían agua en el camino, en la ruta, por la crecida del Mapocho, después del sistema frontal, que evidentemente trajo mucha lluvia, como hace mucho tiempo, pero después, claro, empezó a pasar el tiempo y el agua seguía ahí. ¿Por qué? ¿Por qué entra agua, filtra agua, sale agua en esta carretera urbana? A ver. La autopista del tramo que está más complicado es el ramal Mapocho, que va desde el enlace más cercano a Huechuraba hasta más o menos el río Mapocho. Ya. Ahí hay un desnivel de alturas. El río Mapocho, la cuenca del Mapocho está a mayor altura. Y Huechuraba, hacia donde se emboca el túnel, está más abajo. La cuenca del Mapocho es todo un ecosistema que, si recordemos años atrás, el Mapocho se entubó. Y arriba de los tubos se puso la autopista y arriba se dejó la parte del río superficial. Pero todo eso es una cuenca natural de escurrimientos. Y si bien tenemos un cerro que separa en ese lado del Mapocho con Huechuraba, bajo tierra ahí hay napas de agua. Y abajo, Huechuraba está mucho más abajo. Recordemos que donde hoy día está Ciudad Empresarial, antiguamente esa era una zona muy rica en agua, era una zona agrícola. Y que donde desemboca el túnel de agua y empalma la calle El Salto, está bastante cerca, esa calle se llama El Salto porque ahí había un salto de agua. Toda esa zona siempre fue históricamente rica en agua. Por tanto, aquí hay un ecosistema y unas napas de agua que volvieron a funcionar como funcionaban antes, como siempre funcionaron. Pero Abo tenía problemas de agua antes de que lloviera. O sea, desde el año pasado ya había agua presencial en la vía y en los lados del túnel. Ya, o sea, no podrían decir que esto no se pudo prever. No podríamos decir tampoco que esto lo desataron las lluvias y decir, bueno, es que a lo mejor en un año seco esto no estaba y ahora que este año no ha sido tan seco, esto se reactivó. ¿Se pudo haber previsto esta situación? Siempre se debe prever, porque estamos hablando de una infraestructura que debería durar ahí más de 50 años. Está hecha para eso. La norma lo obliga. Los estudios de mecánica de suelo, estudios hidráulicos de suelo, lo obligan. Lo obligan siempre que sea por el manual de carretera, por la normativa con la que se construyen las autopistas, lo obliga siempre. Pero en este caso hubo un subterfugio de que Abo nunca quiso cumplir la norma de autopistas desde un principio. Antes de que se construyera, Abo defendió no ser una autopista para no cumplir la norma de autopistas. Y con esto relajaron toda la normativa, o sea, el cumplimiento de toda la normativa asociada a autopistas. Ya, pero ahí no entiendo, porque no se trata de lo que diga el propio interesado, en este caso de construir y después ganar dinero en esta autopista urbana. Yo me imagino que ahí tiene que ser el Estado, la autoridad, el que regula y determina si es que es una autopista, que no entiendo por qué podríamos decir que no lo es, que no es una concesionaria, sí, a todas luces lo es, y que cumpla con la normativa. ¿Por qué puede ocurrir algo así, Ariel? Tal cual como tú lo dices, para todos nos es obvio que algo que parece una autopista es una autopista. El principio de primacía de la realidad establece eso. Pero en este caso, la respuesta oficial en el proceso de evaluación del servicio de evaluación ambiental, cuando se le consulta por qué usted no cumple las pendientes, los gálibos, los túneles, la normativa correspondiente de túneles, la autopista en todas esas consultas oficiales responde por oficio diciendo: nosotros no somos autopista y por tanto no estamos obligados a cumplir la norma de autopistas. Eso, que para cualquier persona normal sería absurdo, para el Servicio de Evaluación Ambiental y el MOP aceptaron esa respuesta como válida. ¿Y por qué? Eso no lo sé. Ahora, esa información se le entregó a Contraloría. A Contraloría también le pareció que esto era realmente absurdo y obligó al Ministerio de Obras Públicas en el 2019
a corregir y aplicar la norma. Simplemente le decía, usted debe cumplir su propia norma, porque la norma es del Ministerio de Obras Públicas. Ya. El Ministerio de Obras Públicas en el 2019, la Dirección de Concesiones, reconoce el fallo de no estar cumpliendo la norma y le ordena a la autopista adecuarse a la normativa tal cual lo dice la Contraloría. En el año 2020, la misma Dirección de Concesiones cambia de dirección, de una directora a un director, y esa Dirección de Concesiones le informa a Contraloría que ellos no han cometido ningún error, que no está en falla, que básicamente que Contraloría no sabe de norma técnica y que por tanto ellos como autoridad, Ministerio de Obras Públicas, avalados por la Dirección de Túneles, informan que está todo bien y que no se van a hacer correcciones. Acto seguido se inaugura. Ya, a ver, pero bueno, esto me imagino que debería ser una investigación, y poder determinar por qué se dan estos cambios de criterio y no se hace cumplir la normativa de algo que a todas luces es una concesionaria que construyó una autopista urbana. No veo que haya otra versión posible, pero si es que todo se hubiese cumplido y si es que no hubiese habido ese cambio de criterio, ¿esto no se hubiera construido o se hubiese construido con otra ingeniería que hubiese evitado estos problemas del agua? En el fondo, esa decisión, ese cambio de criterio, esa permisividad es lo que finalmente hace que una obra que está nueva hoy día ya esté con fallas y que afectan a los conductores, a los usuarios de esta autopista. Claro, sí. ¿Por qué? Porque el agua no debería tener este tipo de resultados. O sea, cuando llueve en Santiago, la gente no anda chocando. Si el resto de las autopistas no tienen este problema, las autopistas superficiales, que no tienen un techo, se llueven y la gente no choca necesariamente. El problema acá es que como no se cumplieron las normas, los radios y las pendientes, por ejemplo, el túnel que fue cerrado tiene una pendiente de 7%. La máxima es 3%. Está a más del doble de la pendiente. ¿Qué pasa con eso? Si uno hace memoria de la época del colegio, cuando uno estudiaba física y los carritos que chocaban, cuando un vehículo está en horizontal, su peso está en el centro. Pero cuando un vehículo va subiendo, su peso, el vector de peso, se desplaza hacia atrás. Por eso los autos se achatan. Porque las ruedas de atrás son las que soportan el peso. Y por tanto las ruedas de delante sostienen menos peso. Pero los vehículos en general, la mayoría, su tracción está adelante. Entonces todo el peso está atrás, la tracción está adelante, y esto cuando se enfrenta con una vía con agua, se genera un efecto que se llama aquaplaning, que es una pequeña capa de agua que hace que las ruedas que traccionan adelante pierdan tracción y no puedan direccionar y los autos se salen y chocan. Eso es lo que ha ido pasando con varios autos, claro. Ya, pero perdón, esto es súper grave porque al final si todo esto que tú me dices está constatado incluso desde la física, digamos, como sabiendo un poco de cómo funcionan los autos, habría sido pesquisable. Todo esto significa que abiertamente se pone en riesgo con esta ingeniería a los automovilistas, ¿o no? Sí, y eso fue lo que informamos antes de que se construyera. O sea, varios técnicos informamos al Servicio de Evaluación Ambiental, al Ministerio de Obras Públicas, antes de que se construyera la autopista, porque estaba mal diseñada. Ariel, perdona, tú dices, disculpa para que me lo expliques, pero tú dices, eso lo informamos. ¿Lo informaste tú con quién más y en calidad de quién? ¿De qué, digamos? ¿Quién te pidió un informe? ¿En la propia autopista? ¿En la autoridad técnica? ¿Son ustedes que se dan cuenta que se está construyendo esto y reaccionan? ¿Por qué entregas un informe y dices esto no está bien construido o bien proyectado en ese momento? Porque el proceso de evaluación ambiental, todos los proyectos de autopista tienen que ser sometidos a evaluación ambiental. Por ley ambiental, Servicio de Evaluación Ambiental. Y ese espacio hace que la empresa concesionaria presente todos sus planos, todos sus informes al Servicio de Evaluación Ambiental y lo envía a todas las instituciones pertinentes y abre a todas las instituciones que están obligadas a responder, y además lo deja abierto a la ciudadanía y a la academia para que lo puedan evaluar y observar. Incluso hay procesos de participación ciudadana donde la misma concesionaria y el Servicio de Evaluación Ambiental tienen que ir a exponer esto a todos los barrios por donde pasan estos proyectos. Ya, o sea, tú lo hiciste en calidad de ciudadano con la expertise que tú tienes, claro, en el fondo siendo ingeniero en transporte, pero era parte de las muchas observaciones que se levantan en torno a estos proyectos que además, por lo que te entendí, era coincidente con otras personas que tenían el mismo diagnóstico. Claro, o sea, si bien esto está abierto a toda la participación ciudadana, en esa participación habían varios técnicos que saben de vialidad.
y estábamos más o menos todos de acuerdo en que esto estaba incumpliendo la norma del Ministerio de Obras Públicas. Y la norma de diseño vial no está basado en una lógica legal de que uno puede decir definición de cosas, sino que está basado en condiciones de la física. Entonces, por eso es que tiene estos rangos, porque las leyes de la naturaleza permiten eso. No es por un tema arbitrario, no es por un tema ornamental, es porque si va más rápido, pues se va a salir. Ariel, pero algo súper relevante, ¿había forma de construir más o menos en el mismo trazado, digamos, y con el mismo objetivo de conexión de punto a punto, bueno, que ahora además se tiene que ir complementando con el resto del tramo que falta, cumpliendo la norma sin tener esta posibilidad de arriesgar a los automovilistas y estas inundaciones que estamos viendo desde el comienzo, desde que se inauguró? ¿Eso era posible? Sí. ¿No se hizo porque era más caro? Sí, era posible y era el proyecto original del Ministerio de Obras Públicas. Cuando el Ministerio lo licita, este túnel que está hoy día cerrado no existía en esta configuración. Ese túnel tenía otro trayecto, era el doble de largo, o sea, tenía 2 kilómetros de largo. Al ser más largo, hace que su pendiente sea a la mitad, sea más suave. Claro. Y por eso estaba dentro de norma. Pero al ser más largo y no estar tan cerca del río, la autopista debe haber visto que ¿para qué hacerlo de 2 kilómetros si lo podemos hacer de 1? Y lo recorta, lo acerca al río y dobla su pendiente. Hubo un ahorro de la mitad del túnel. Pero para hacer ese ahorro tuvieron que duplicar la pendiente y acercarse hacia el río. Ya, y un ahorro. Entonces ahí se genera un ahorro que cuesta caro, porque ahora hay que arreglarlo. ¿Hay solución para esto? Casi siempre hay una solución. El problema es cuánto cuesta, pero antes de saber cuál es la solución es dónde está el problema, porque todavía no se descubre desde dónde se genera el problema. Entonces primero hay que hacer un buen diagnóstico para poder saber cuál sería esa solución. ¿Ese diagnóstico lo debe tener la autopista o tú crees que todavía no lo tiene? Porque también yo aquí he percibido falta de transparencia en la información. O sea, ayer se emite un comunicado muy tardío, además, cuando ya esto está cerrado en el fondo, diciendo que están súper preocupados de los usuarios, de los conductores, pero resulta que esos mismos conductores vienen hace muchos días dando cuenta de esto, desde el comienzo, desde que esto se inauguró. Finalmente se llega al cierre porque ya la situación es insostenible, ahí estamos con imágenes y realmente hay hasta como corriente de agua, digamos, como que el agua está acumulada realmente. Y me llama la atención eso, que en el fondo la autopista no dice cuál es el problema, que además ayer el MOP dice que esto se va a demorar por lo menos un mes, pero la autopista tampoco le pone un plazo. Entonces, no hay ni una certeza para los automovilistas. A mí eso me ha llamado la atención. Yo no sé si tú crees que la autopista tiene la información o todavía no saben cuál es el problema. Por las declaraciones que ha dado de la propia autopista, ellos dicen no saber desde dónde viene el agua, y eso es lo que están averiguando. Es lo que han dicho públicamente. Y eso a mí me parece aún más grave, porque en un proyecto de túneles uno siempre espera que haya agua, porque los túneles están bajo tierra y en la tierra hay napas. Claro. Y eso y en el proceso muy previo de la mecánica de suelo y la hidráulica de los suelos, uno sabe, o sea, se debería catastrar antes de iniciar el proceso si el nivel de agua que haya en este suelo. Y si esto ellos no lo tienen claro a esta altura del proyecto, es que posiblemente no lo tuvieron claro antes. Ya. Y eso sí es grave. Y tampoco sé, es que aquí a mí la conversación está bien, yo entiendo que hay una licitación, entiendo que hay una concesionaria que se adjudica al proyecto, pero me imagino que también la autoridad que fiscaliza desde lo técnico tiene que estar súper encima para que esto se haga bien, porque al final son también autopistas que pasan por lugares que antes eran de uso público y que hoy día están concesionadas a un privado. Ese privado tendrá, me imagino, que responder con altos estándares. No sé si hay algún caso similar, alguna conjetura que hacer respecto de cuál, porque si no tenemos el origen y la causa, es difícil que yo te pregunte cuál sería la solución, pero en general, ¿esto se trata de impermeabilizar? ¿Se trata de separar el río de la ruta, digamos, y la ruta de alguna manera revestirla para que el agua no se traspase? ¿Se trata de reconstruir? ¿Tú qué tan, como con cuánta profundidad ves que aquí hay un problema? Mi área de expertise no es de construcción e hidráulica, entonces no podría responder a esa pregunta precisa de esa forma. Desde esa área hay que buscar esa solución, digamos.
Claro, la solución, el problema de la infiltración de aguas, el problema mecánico del suelo, el problema hidráulico, el Servicio Nacional de Geología y Minería participó del proceso de evaluación. Ellos tienen todos los antecedentes de la autopista y posiblemente serían una muy buena voz experta al respecto sobre el suelo y el agua. Yeah. El problema, desde la perspectiva del transporte, es que el agua no debería ser el problema si esto se hubiera construido bien. La autopista podría lloverse y los autos no deberían tener accidentes dentro de ella, aún habiendo agua, como no pasa en el resto de la ciudad o en el resto del país. Pero eso es por la cantidad de agua que hay, ¿o no? Y por todo lo que me explicaste de la pendiente y la acumulación, eso lo entendí, pero en el fondo, sí. ¿A qué voy? A que también ayer me tocaba hablar con trabajo en radio, abrimos los micrófonos, digamos, y mucha gente decía, bueno, pero es que están hablando de este tramo, pero esta ruta tiene en otros lugares agua, que no necesariamente responden a la salida que se cerró, entonces también nos hacían ver que a lo mejor había problemas en otros lados, pero cuando uno compara el nivel de acumulación de agua es completamente distinto. Sí, o sea, que hay una respuesta mecánica diferente del vehículo cuando es mucha agua versus cuando es muy poquita. El problema es cuando es más poquita que más, porque al haber poca se genera esta pista de... Es como cuando uno patina en hielo. El hielo, en realidad, entre el patín y el hielo hay una pequeña lámina de agua que es la que uno se desplaza. Ese es el fenómeno del aquaplaning, que hace que los vehículos se puedan desplazar como si fueran en el hielo, sin sustentación. Y eso es por la capa que incluso sale desde el pavimento. Entonces está homogéneamente dentro del pavimento. En cambio, cuando es una poza de agua, una poza grande, lo que uno podría ver, no sé, en un bajo nivel, el vehículo, entre comillas, se estrella contra el agua y tiene todo un salta al agua, es diferente a este frena fenómeno un poco, que es... Claro, lo frena. En este caso es una capa pequeña de agua sobre el pavimento, que es la que genera esta capa de no adherencia. Ariel, pero perdón, ¿eso no te lleva a pensar que a lo mejor hay otros tramos de la ruta donde también estamos con un problema de seguridad para los usuarios? Más allá de este punto que se cerró, que es el más evidente que tiene agua, pero te insisto, hay otros lugares donde también uno se encuentra con agua. Sí, está a lo largo de todo el túnel, de ambos túneles, porque hay el túnel principal y el túnel ramal Mapocho, que se llama, que es el que conecta Abo con Costanera Norte. El que se cerró es el túnel de conexión, que es el que tiene 7% de pendiente. El otro tiene 3% de pendiente, pero sí tiene agua acumulada. En el otro túnel tenemos otro fenómeno, que no tiene que ver tanto con la pendiente, sino con los radios de giro, que no responden a los mínimos radios que debería tener. Entonces se genera que un auto podría salirse solamente por el radio de giro al tener este fenómeno de aquaplaning. Y adicionalmente tenemos otro problema que está adicional al agua, que es que las autopistas, la pista izquierda de una autopista o una carretera es una pista rápida y la pista derecha es una pista lenta. Agua en particular tiene entradas y salidas desde ambos lados, especialmente desde el lado izquierdo. Entonces, cuando alguien va rápido por la pista izquierda, se encuentra con un auto que va entrando a velocidad de entrada, despacito. Si él frena en esta condición de agua superficial, posiblemente se va a desplazar, entonces va a terminar chocando. Eso es porque las entradas están hechas desde el lado izquierdo. Eso nunca se debió hacer. Está prohibido por el manual de normas del Ministerio de Obras Públicas, pero se hizo. O sea, hay una serie de incumplimientos que al sumarlos y verlos como, o sea, se van conectando, que generan estos efectos de siniestros. El agua no debería ser un problema, como entrar o salir tampoco lo debería, siempre que esto se hubiera diseñado bien. Ya, vamos a ver, Ariel, qué solución se le va a encontrar a todo esto, pero te agradecemos por el análisis. Esta es una autopista flamante, recién inaugurada y que está con todos estos problemas. Te agradecemos, que tengas un muy buen día. Muchas gracias, Carla. Nos vemos. Son las 9 de la mañana con 53 minutos. Vemos una pausa y estamos de vuelta de inmediato.